en Cristo. Fíjese qué tremendo. El apóstol Pablo nos lleva y nos dice: hey, ustedes son benditos. Amén. Yo decía que entre nosotros tenemos ese saludo que nos decimos: Dios te bendiga, hermano. Y yo decía: ¿por qué no lo cambiaron? Mejor decirle: bendecido, hermano. Amén. Porque dice la palabra, el apóstol Pablo en Efesios nos enseña que somos bendecidos y que nos ha dado ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, y que hemos venido al conocimiento del propósito y el plan perfecto de Dios a través de Jesucristo. Después nos llevaba y nos enseñaba que somos salvos solamente por gracia, usando ese medio de la fe. Dice: y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el versículo 8 y 9 del capítulo número 2. Y veníamos entendiendo, y Pablo nos venía enseñando acerca de cómo también fuimos reconciliados a través de esa cruz donde Jesucristo murió por nosotros. Esa reconciliación con el Padre, ¿sí? Que el pecado había transpuesto, y Jesús viene y a través de morir la cruz de Calvario nos reconcilia con el Padre. Y tremendo que estos 3 capítulos vienen indicando y nos hablan también acerca de ese amor que obtuvimos o que venimos a conocer a través de esa reconciliación. Que el Señor nos ama por sobre todas las cosas. Que el amor de Dios, que hablábamos, que ese amor de Dios que es inexplicable, ese amor de Dios que es inescrutable, que podemos gozar. Después entramos al capítulo 4, donde dejamos a un lado los indicativos, todo eso que nos enseñó Pablo. Ahora empieza con los imperativos, donde vamos entendiendo que en esa unidad espiritual, el apóstol Pablo nos habla y nos dice que lleva un propósito, ¿sí? Que lleva un propósito de que ahora que estamos en Él, ahora que vivimos en Él, nosotros tenemos una manera de la cual nosotros debemos caminar. Y a través del capítulo 4 estuvimos hablando acerca de esa nueva vida en Cristo, y empiezan los que llamamos los imperativos, los que empieza a enseñarnos el apóstol Pablo, que si bien es cierto, tenemos que dejar esa pasada manera de vivir. Y nos hablaba nuestra hermana Mayra la semana pasada acerca de decirle adiós a ese viejo. ¿Cuántos se recuerdan? De decirle adiós al viejo hombre y revestirnos de esa nueva naturaleza. Y en ese mismo tópico, el apóstol Pablo viene hablando, que nos viene dirigiendo cómo debemos de hacer en nuestra vida cristiana. Y como hablaba en la primera parte del capítulo 4, nos habla acerca de cómo vivir esa vida cristiana eclesiástica, ¿sí? Nosotros en medio de la iglesia. Después en el versículo 17 del capítulo 4 hasta el capítulo 5 versículo 20, nos enseña, o versículo 21, el contexto de nuestro diario vivir en este mundo. Y empieza a decir: el que mentía ya no menta más, ¿sí? Vístanse del nuevo hombre, desechen, dice, la mentira y hablen verdad. Entonces estamos en medio de este punto. Estamos en medio de este contexto de nuestro diario vivir como hombres, y la mera verdad, una de las tensiones que enfrentamos los cristianos cada día es la de tratar de mantener esos estándares de nuestra fe en medio de una sociedad cada vez más corrupta. ¿Cuántos podemos entender que estamos viviendo en un mundo perdido? Un mundo que vive en corrupción y también con muchas cosas permisivas. Y como cristianos, muchos a veces, o como creyentes, muchos vemos las demandas que Dios pone y de que nos habla y de que seamos santos como Él es santo.
Pero por otro lado miramos la impiedad que nos está rodeando, miramos la maldad con lo que nos estamos rodeando, los valores anticristianos que el mundo está promoviendo. Hoy puedes voltear a ver y miras cómo somos atacados sutilmente para tumbar los valores o para tumbar los principios que Dios ya ha establecido, a través de una sociedad permisiva de que, esto no está tan malo, sí lo puedes hacer, esto es permitido, esto no es permitido. El día de ayer estábamos en un lugar y mirábamos donde había mucha gente y platicábamos con algunos hermanos, y que pasó a ser común que pasan unos muchachos fumando marihuana, y decíamos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan cuando cuidado con el marihuano? Nos espantábamos, de niños nos corríamos y nos encerrábamos en nuestra casa. Ahora no, es normal que fumen marihuana, dicen, normal. Y empezamos a ver que la sociedad entra en una situación permisiva. No, no es malo. Y Dios, que sigue siendo el mismo Dios santo, sigue diciendo, sed santos como yo soy santo. Entonces nos encontramos en esta situación donde nosotros decimos, es que la verdad no se puede. ¿Cómo quieres que en medio de todo esto yo cumpla con todos esos requisitos? Cumpla con esos estándares de santidad. Si tú supieras lo difícil que son las cosas cada vez que lo intento. Y sí, hay personas que han llegado a decir que no se puede, que eso es imposible. Y tal pareciera ser que miran la vida cristiana como un sinfín de negaciones, con un sinfín de requisitos que tienen que completar. Quiero llevarlos, vamos a la palabra. Efesios capítulo 5. Yo tenía la tarea. Ayer anduvimos paseando y mis hermanos que me acompañaban me decían, pastor, acá andamos paseando y su sermón. Digo, no te preocupes, está controlado. El día de ayer en la mañana, el Señor viene tocando mi corazón sobre un tema en específico, sobre una carga por la iglesia. Y yo me abrí mi corazón con mis hermanos que estábamos aquí en la oración, y había algo que me agobiaba fuertemente con respecto a esto, de que tenemos que ser imitadores del Padre. Y como iglesia, yo encuentro esa necesidad en muchas de las personas que llegan a este lugar, de tener ese encuentro, de tener esa relación personal con Jesucristo, no con una iglesia, no con un movimiento, sino esa relación con Jesucristo, esa relación que puede cambiar, transformar tu vida de una vez por todas. Yo les expresaba esto. Cuando yo les estoy diciendo esto en la mañana, yo ya tenía mi sermón, dije el domingo en la mañana lo voy a escribir y todo está listo. Mi sermón yo les iba a hablar del versículo 1, capítulo 5, hasta el versículo 20, que la enseñanza pudiera cubrir todo eso. Pero hubo algo que cambió y dije yo, me quedo solamente con el versículo 1 y 2. Y quiero compartirles lo que el Señor estaba hablando en mi corazón y que podamos recibir esta palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Padre celestial, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sabemos que eres tú preparando nuestros corazones para hoy recibir esta palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú tocando, Señor, que sea tu palabra, Señor, confrontándonos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Yo le puse como título
a este sermón, imitando al Padre. El versículo 1 empieza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo les venía hablando, les estaba diciendo de que los cristianos consideramos que hoy en día tenemos una carga muy difícil a tratar de cumplir esos estándares de santidad. Pero cuando Pablo estaba escribiendo, cuando Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, o a las iglesias, perdón, en Éfeso, que le estaba diciendo que se vistieran de ese hombre, que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Volteamos, y como que volteamos a ver los hombres de Dios en la Biblia, volteamos a ver la iglesia primitiva en este caso en la Biblia, y decimos: oh, es que pues que eran hombres de Dios tremendos, ungidos. ¿Sabes una cosa? Eran gente que estaban viviendo situaciones difíciles, igual como tú y como yo. Los cristianos grecorromanos, o los cristianos en la sociedad grecorromana, no era muy diferente a la nuestra. Hablando, refiriéndonos al pecado, la depravación. Si vamos al capítulo 4, un capítulo anterior donde estamos ahorita, el versículo 17 en adelante dice: esto pues os digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Estaba hablando de la sociedad grecorromana, a la iglesia, a los santos. Les dice que andan en la vanidad de su mente. Aprendíamos esto la semana pasada. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate lo que está describiendo aquí Pablo. ¿Se te hace familiar? La misma depravación que podemos encontrar en nuestra sociedad, estaba viviendo la misma depravación esa sociedad, donde estaba lidiando esa iglesia a la cual Pablo le está escribiendo. A esos santos de Dios. Y yo me imagino que ellos tenían esos mismos retos que tenemos nosotros para poder vivir de una manera santa delante de Dios. Si quieres tener una mejor idea, yo te invito allá en tu casa, si los que apunten Romanos capítulo 1 versículo 26 en adelante. Ahí te va a describir, y te vas a quedar sorprendido de que esa sociedad no era muy diferente a nuestra sociedad que hoy estamos viviendo. Si bien es cierto que estamos viviendo cosas que antes ni nos imaginábamos. Cuando vemos que como hoy en día los asesinatos están sucediendo, la gente se está acostumbrando a ver gente tirada así en la calle como nada, tal vez decapitadas. Bueno, vete a Romanos capítulo 1 versículo 26 en adelante, y vas a encontrar que esta gente estaba viviendo y lidiando con un sistema de sociedad así como el que nosotros lidiamos. ¿Y sabes qué? Aún así tenías la responsabilidad de ser santos. Los cristianos no somos distintos a los demás, y tenemos que vivir los cristianos somos en cierta, humanamente tenemos las mismas tentaciones como los que tienen cualquier otro, pero aún así somos demandados a ser y poder vivir de una manera diferente. ¿Sí me entiendes esta parte? Oh, es que tú eres el pastor. Sí, pero tengo las mismas tentaciones que tú tienes. Tengo el mismo reto a vivir y caminar en una vida de santidad, en una vida de obediencia delante del Señor. Los creyentes que nos decimos cristianos somos, sin lugar a duda, simple y sencillamente seguidores de Cristo. Y Cristo nos ha enseñado, nos ha dejado un camino por el cual poder caminar. Entonces, dicho todo esto, ser fieles a Dios no depende
de que el mundo sea menos malo. El ser fieles a Dios depende de ese poder que Cristo ha depositado en nosotros, de un Cristo vivo habitando en nosotros. ¿Se acuerda cuando hablábamos de eso? De que el Señor estaba preparando una habitación más confortable para estar en nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida cuando somos confrontados con situaciones que tenemos que cambiar. Pablo decía, capítulo 4, versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, no habéis aprendido sobre, no dice, no habéis aprendido sobre Cristo, o no habéis aprendido así de Cristo. Dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que nosotros hemos aprendido a Cristo de una manera experimental, de una manera que Él vive en mí y todo Él está obrando de mi interior hacia afuera. Amén. Entonces, el poder de Cristo trabajando en mi vida, eso es lo que hace diferente mi vida. Eso es lo que tiene que hacer la diferencia en nuestra vida. Bueno, entonces te preguntarás, ¿cuál es el estándar de santidad que el apóstol Pablo expone aquí para nosotros? No es cumplir un montón de reglas. No es, no te vistas con pantalón, ponte falda. No te cortes el cabello tan cortito. No te pintes tanto. No se trata de eso. Simple y sencillamente que seamos imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Imitar viene del original griego mimitai, de donde proviene la palabra mímica. ¿Cuántos han visto algo de mímica? Gente que a veces también imita, está imitando a otra persona. Yo me recuerdo en mi trabajo tenía un compañero que nosotros le decíamos arremedar, pero imitaba a otros y los imitaba muy bien. A cada compañero le sacaba un detalle y lo estaba imitando. Bueno, los cristianos somos o debemos imitar a Dios. Si tú eres un creyente, si realmente eres un verdadero discípulo, tienes que imitar a Dios. No se trata de un montón de reglas. No se trata de una lista de cosas permitidas y una lista de cosas prohibidas. No. Se trata de lo que Dios quiere que imitemos de Él, que le estemos imitando cada día. Jesucristo hablaba en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y decía, pero yo os digo, fíjate cómo hablaba: amad a vuestros enemigos, bendicid a los que maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos y es perfecto. Fíjate lo que decía Jesucristo, una vez más: amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Es muy fácil amar a los que me aman, ¿verdad? Pero ¿qué tal a esos que no te aman? ¿Qué tal a esos que te maltratan? Y somos muy buenos para resentirnos rápidamente. El martes nos reíamos, Claudia y yo, de que estábamos en un restaurante. Viene un niño, un muchachito, a traernos nuestras bebidas. Y le dijimos: ¿tienes popotes? Oh, sí, le hace. Saca sus popotes y le hace. Y nos los avienta así en la mesa. Y nosotros pudimos habernos ofendido. Pues, ¿qué tiene este muchacho irreverente? Nos dio risa. Era para mí, yo lo tomé. A lo mejor era su estilo, tal vez, de dar popotes. Pero nosotros nos ofendemos rápidamente. Ese detalle yo pude haberme puesto en la actitud equivocada
Y pude haber reclamado, haber mandado llamar al manager y todo lo que ustedes gusten. En lo más mínimo, somos dados a molestarnos y a defender, decimos, nuestro derecho. Bueno, cuando a ti te ultrajan, cuando tus enemigos vienen y te maltratan, dice que tenemos que amarlos. Jesucristo. Esa regla de fe como que está bien difícil, ¿verdad? Y sí, en nuestra manera de ser natural, el hombre natural nunca va a poder completar eso. Pero dice Jesucristo que hagamos eso. Ora por los que te maltratan, por los que te calumnian, por los que hablaron mal de ti, los que hicieron un chisme de ti en Facebook. ¿Cuántos saben? Avienten un chisme en Facebook y cuántos no se enganchan, ¿verdad? Que no tienes que ver en la bola, pero ahí estás opinando, ya bien enojado, enojada. Porque así somos. Pero no nosotros, los de afuera. Pero dice Jesucristo, ámenlos. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate lo que está diciendo Jesucristo. Para que así estás imitando el carácter del Padre. Entonces podemos, dice Jesús, puede ser el Hijo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué dice Jesús que amemos? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el moral, el manual de la moral y de la ética civil. No. ¿Por qué? Porque así vamos a poder ser hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Tenemos que entender que no se trata de un montón de reglas, se trata de vivir a la manera de Cristo, porque Cristo es la imagen viva del Padre. ¿Cuántos saben esto? ¿Quieres un ejemplo? Voltea a ver a Jesucristo. ¿Quieres ser como Dios? Sé como Cristo. El Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 34 decía Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Imítenme, dice el Señor. Amen como yo amo. 1 Corintios 1:11, 11:1, este es el apóstol Pablo diciendo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo dice: imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. En Filipenses 2:5 Pablo nos exhorta que tengamos la misma forma de pensar que tuvo Cristo. Tú y yo debemos de pensar como Cristo. Y primera de Juan, ese Juanito tremendo que habla fuerte sobre esa conducta del cristiano, o esa veracidad, del cristiano. Primera Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La demanda de vivir y ser como Cristo. Si nosotros decimos o somos cristianos, esta es la norma que tenemos que seguir: imitar a Dios, imitar a Cristo. Nosotros no somos moralistas, nosotros somos imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Debemos imitar su carácter. ¿Sabes que ese fue el propósito de Dios a salvarnos? Cuando el Señor nos salvó de nuestros pecados, nos perdona todos nuestros pecados y nos cambia nuestra vida, el propósito era que para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Que fuéramos como Él. Ese es todo el propósito. Que imitemos a Él, que la imagen de Cristo sea plasmada en mi vida. Pero nos hemos encargado nosotros: es que ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro. No, la idea de Dios: déjate de andar cumpliendo reglas. Eso fue con lo que se toparon los fariseos con Jesucristo. Jesucristo solamente se trata de imitar al Padre. Mucha gente
piensa y dice hoy en día. Oh, espérate, es que pues también no te lo tomes literal, Misael, estamos en la gracia. Pues déjame decirte que los mandamientos, ese decálogo, esos mandamientos encerrados en ese decálogo son el reflejo del carácter de Dios. Los mandamientos, por eso hasta hoy en día nosotros tenemos y observamos los mandamientos, porque son el reflejo del carácter de Dios. Es por eso que debemos tener en muy alta estima la ley de Dios. Debemos de tenerla en muy alta estima. ¿Sabe una de las cosas? Que muchos, si les preguntara, no se lo saben. ¿Cuándo saben los 10 mandamientos? Esos 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Por eso siguen vigentes hasta el día de hoy. Por eso están hasta el día de hoy, porque el carácter de Dios no ha pasado. Dios sigue siendo el mismo. La sociedad pueda cambiar, la sociedad poder sacar sus filosofías, pero Dios es el mismo y su carácter no pasa de moda. Su carácter sigue siendo el mismo. Por eso Pablo dice: imiten, sed pues imitadores de Dios. Las personas que viven o que pueden ver los mandamientos como una carga que no pueden cumplir, o que es una carga muy fuerte o insoportable, es probablemente porque no aman a Dios. Déjame, te voy a decir por qué te digo esto. David, Salmo 119, versículo 97, decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista amaba a Dios, por eso mismo amaba la ley que refleja el carácter de Dios. Pablo decía en el capítulo 7, en el capítulo 7 hablaba acerca de la ley, que decía que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Tenemos que aprender de que si nosotros nos deleitamos en cumplir la ley, es porque estamos amando a Dios, no por tratar de cumplir a un Dios que está exigiéndonos cosas, sino simple y sencillamente porque tenemos entendido que esa ley refleja el carácter de Dios. Como les decía, algunos han confundido esa gracia divina. Piensan que la gracia les exime de obedecer a la ley moral de Dios. Pero no. Esa gracia es el poder para poder cumplir esa ley. Esa gracia es lo que nos da esa fortaleza, ese empuje para poder observar, amar y cumplir la ley de Dios. Jesucristo murió en la cruz de Calvario y esa gracia fue derramada, no para que vivamos desordenadamente y ahora podamos dar permiso a hacer hasta lo que no. No. Jesucristo murió en la cruz de Calvario para pagar la deuda que yo debía. Y si bien es cierto, me libera del cargo que yo tenía por no haber cumplido la ley, pero no me da lugar para que yo siga viviendo la manera que yo quiero. Si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. Entonces, si te está haciendo muy difícil guardar los mandamientos de Dios, sería mejor frenar nuestra vida, sería mejor frenar nuestro caminar y decirle: Señor, quiero experimentar de tu amor. No es de que nosotros empezamos a amar a Dios, no, Él nos amó primero y nuestra reacción de amor hacia Él es porque Él ya nos amó. Simple y sencillamente así. Esa ley refleja y sigue reflejando hasta el día de hoy el carácter de santidad de Dios mismo. Entonces podemos decir que el que no guarda sus mandamientos no lo ama, porque está mostrando con hechos un rechazo al carácter mismo de Dios.
Hay gente que he escuchado que dice, mira, sí, yo amo a Dios, pero no me gusta como Él es. Todo quiere que se haga como sí. Entonces, como dijo Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay gente que sí quiere ciertos beneficios de Dios, pero no quiere guardar sus mandamientos. No hay ninguna otra cosa. Esa persona que no quiere guardar los mandamientos de Dios, no ama a Dios. Hermano Misael, entonces ya todos estamos descalificados. No. Todos estamos en el proceso de caminar. Es por eso que hoy estamos aprendiendo esto. Y tal vez hoy nos vamos a ir con esa necesidad de Señor. Que esa relación, y es lo que yo oraba el sábado, ayer en la mañana, decía que mis hermanos, toda la iglesia podamos encontrarnos buscando de la presencia de Dios con una urgencia de poder experimentar más de su amor, porque cuando Él crece más en mí, más fácil va a ser que yo pueda ver y caminar en la obediencia de su voluntad. De otra manera, voy a estar luchando tratando de cumplir requisitos religiosos. Y no se trata de eso. No se trata de ser legalistas y poner un montón de trabas. No. Se trata de experimentar y conocer el amor de Dios en mi vida. Que se haga real ese amor que me impulsa a poder caminar derechito delante de Dios. Que me impulsa a poder buscar y deleitarme en su palabra. Deleitarme en su voluntad. Deleitarme en sus mandamientos. Tiene que nacer esa necesidad de nosotros. Tiene que nacer en nosotros esa necesidad de que no viene el domingo, ay, déjame arreglo porque ya es domingo y hoy toca ir a la iglesia. No, que no sea que hoy toca ir a la iglesia, sino que tú tienes un deseo de llegar a los atrios de la casa de Dios y poder levantar tus manos juntamente con el cuerpo de Cristo y adorarle a Él, bendecir su nombre, porque hay una relación con el Padre que está avivando ese deseo de yo poder adorarle y vivir mi vida a como Él quiere. De querer ser más como Él, de amar como Él amó, de andar como Él anduvo. Qué difícil se torna eso en situaciones diferentes, ¿verdad? Pero si dejáramos que el Señor obrara en nuestros corazones, que cambiara esa situación y su amor creciera más en nosotros, las cosas cambiarían en nuestro alrededor. Dios quiere que seamos como Él, y no nomás porque sea un capricho de Dios, sino porque Él es santo y Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. El que ama a Dios, escucha esto, el que ama a Dios ama su carácter. El que ama su carácter ama su ley. El que ama su ley deseará de todo corazón obedecerla. Simple y sencillo. Le creemos a Dios, amamos a Dios, y por eso hacemos lo que Dios nos dice. Cantábamos al principio del servicio, tu amor me cautivó. Dice, y es como un eco. ¿Sí sabes de qué eco está hablando? De que ese amor hoy tú te vas de aquí, te vas lleno, y ese sigue resonando en tu interior como un eco, y te sigue invitando a seguir caminando en ese amor y seguir demostrando ese amor, amando a aquellos, inclusive a tus enemigos, a esos que antes tú decías, no, esto es imposible, esto no se va a poder lograr. ¿Sabes una cosa? A esos que te hablan de ti, a esos que te maltratan, a esos que te dañaron, a esos que tal vez hicieron algo muy fuerte en contra tuya, el amor de Dios es el único que va a hacer posible que tú puedas dar perdón. Pero ¿cómo vamos a dar perdón si no recibimos el perdón de Dios? Tenemos que levantar nuestras manos a Él, humillarnos y decirle, Señor, que seas tú obrando en mi vida, que seas tú llenándome de tu amor. Salmo 19:8, me gusta esto, dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Tú me podrás parar hombre, dicen por ahí. No seas tan fanático.
No se puede seguir todo al pie de la letra. El salmista dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran del corazón. La raíz de nuestra felicidad. La Biblia dice que Dios es bienaventurado. Eso quiere decir que Él es feliz. La raíz por qué Él es feliz es porque Él es recto, porque Él es santo. Y sus mandamientos son rectos, como decía el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos. Sus mandamientos son rectos, son buenos, son santos. Y dice el salmista que eso se alegra en el corazón. El secreto de la felicidad es caminar en los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado trae culpa. El pecado, decimos en mi tierra, te hace vivir escamado, así como que algo hiciste, y sí, estás en enemistad con Dios. Pero Salmo 119, versículo 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos de Dios te traen felicidad y te traen libertad. ¿Puedes ver esto? Que el obedecer al Señor, al imitarlo cada día a Él, vamos a ser impulsados a obedecerlos. Pero ¿cómo podemos seguir esa norma? De Efesios capítulo 5, versículo 1: sed imitadores de mí, dice, de Dios, perdón, como hijos amados. Y por eso yo puse este tema, imitando al Padre. Todos sabemos la influencia que tienen los padres sobre los hijos. Y tú te vas a dar cuenta. Yo una vez miré, iba un papá caminando al lado con su hijo, y los caminadillos eran igual, el papá y el hijo. No sé si es el asunto de la genética o de qué se trata, pero yo creo que a lo mejor es más de recibirlo directamente, de convivir con el padre. El hijo hace lo que ve hacer al padre. Amén. Los hijos imitan a los padres. Y nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido regenerados, hemos sido adoptados, aprendíamos en Romanos. Dios obró en nosotros un cambio muy profundo, de un cambio de un estatus legal, que Él vino e hizo un cambio tremendo, y un cambio también en nuestro interior. Y en Efesios 4:22, que mirábamos la semana pasada, que nos decía: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero el Señor viene y hace ese cambio en nosotros, un cambio donde perdona nuestros pecados, donde somos redimidos. Y no se queda ahí el apóstol hablando en el capítulo 4, sino que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se acuerdan Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tenemos que estarnos renovando, mis hermanos, para conocer cuál es esa buena voluntad de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente, vestidos del nuevo hombre. Nos enseñaba la hermana Mayra la semana pasada. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la meta? Simplemente parecernos cada día más a nuestro Dios. Es el apóstol Pablo, ese hombre creado según Dios. Una y otra vez en la palabra vamos a encontrar que nosotros vamos creciendo día con día, renovándonos día con día. ¿Y cuál va a ser la meta? Parecernos más a Él, parecernos más a Cristo. Más de Él, menos de mí. Pero lo que me gusta de esto es que no solamente somos hijos de Dios, sino que somos hijos amados. ¿Cuántos pueden decir que pueden sentir el amor de Dios en sus vidas? Eso ha llevado a la gente a decir que son los preferidos de Dios. Bueno, Dios no tiene preferidos, pero me ama tanto que yo siento que soy el único.
Porque así es el amor de Dios. Pero es un amor de un padre que no falla. Cuando nosotros somos niños queremos ser como nuestro papá y nos peleamos a veces en la escuela, discutimos. No, mi papá es más grande que el tuyo. Pues mi papá está más fuerte. Pues mi papá es Superman. ¿Cuántos han visto esas pláticas? ¿Cuántos tuvieron esa plática de niños? Pero cuando llegamos a nuestra adolescencia, como que empezamos a ver cositas que no. Sí quiero ser como mi papá, pero como que en esta área mejor no. Empezamos a ver defectos en nuestros padres y decimos, no todo. Sí es bueno, pero en esto prefiero no imitarlo a él. Prefiero no parecerme a él. Cuando yo sea grande, muchos dicen, yo no voy a ser como papá en esta área. ¿Verdad? Bueno, en nuestro Padre Celestial no hay margen de error. Él es perfecto. Ese Padre que te amó desde antes de la fundación del mundo, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y me gusta mucho, y lo he expresado varias ocasiones en este lugar, que Él nos ha amado con amor eterno. Nos amó, nos perdonó, nos ha traído con cuerdas de amor, nos ha justificado, aún sabiendo que nosotros pudiéramos fallarles. Él hizo todo esto en su plan perfecto, porque te amaba y porque te va a seguir amando por la eternidad. Bueno, así como el amor del Padre, así como podemos experimentar ese amor, debemos amarnos los unos con los otros. Decía el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo 11: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Pero una vez más le voy a decir, hay veces que Dios te pone una gente así literal, como que se busca para que yo no la ame. Es que si tan solo se dejara amar, Señor. Ese no es el carácter del Padre. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo iba caminando en la cruz y gente lo escupía, gente tal vez le tiraba de piedras, y Jesucristo decía, allá colgado en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hoy nosotros no nos tiran piedras literales, o tal vez sí. ¿Te han golpeado a ti? ¿Te han golpeado tal vez a alguien de tu familia? Porque cuando nos toca a nuestra familia es donde sí brincamos. Tal vez podemos decir, a mí me puedes hacer lo que quieras, pero a mis hijos, a mi familia no te metas. Y tal vez haya venido alguien y ha afectado a tu familia, te ha golpeado a uno de los tuyos. Y si no experimentamos el amor y el perdón del Padre, no vamos a poder decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa demanda de Dios de imitarle a Él nos lleva a encontrar esa libertad de no poder dejar resurgir alguna raíz de amargura en nosotros que tal vez nos ate y no nos deje caminar más, no nos deje seguir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Como hijos amados, así tenemos que amar. Tenemos que imitarle. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra andar significa un estilo de vida, significa un estilo de caminar. Y aquí en nuestro texto lo enseña en tiempo presente. Y andad en amor, caminando en amor. Nos habla de un hábito continuo, de algo que ese amor tiene que ser el principio que gobierne mi vida. De otra manera yo voy a fallar. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto en su primera carta: todas las cosas que ustedes hagan, dice, que sean hechas con amor.
Colosenses les volví a hablar en el capítulo 3 y le dice: sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Juan 4:8. ¿Cuántos saben Primera de Juan 4:8? Ese es el versículo que yo aprendí cuando yo era un niño de 6 años. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Vístete de Dios, decía el apóstol Pablo a los colosenses. Vístete de Dios, porque es el vínculo perfecto. Y te dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Bueno, pues pastor, yo sí amo a mi mamá, No, amas a tus enemigos. Y no es de que si no siento amarlos. No se trata de eso, sino de que estamos en la decisión de amar a nuestros enemigos. Que mis sentimientos dicen otra cosa, yo sé, pero yo tomo la decisión de amar a esos que me maltratan. Si tú no estás tomando la decisión de amar simple y sencillamente a ese que no te cae bien, hombre, ya no digamos que te insulta, ya no digamos que te hace cosas malas. Hay personas que no caen bien, ¿sabías tú? Bueno, que no nos caen bien. No sé qué tienen. Unos dicen: tienen la sangre pesada. y no sé, yo a veces me preguntaba, que a veces nos ha de pasar: no me cae porque tiene la sangre pesada. Y a lo mejor ese que yo digo que tiene la sangre pesada está diciendo lo mismo de mí. Como cuando bromeamos con mi papá, que decía: mi papá iba a México y decía: wow, me encontré a tal persona, si vieras qué acabado está. Y yo: papi, lo mismo han de haber dicho de ti. El tiempo pasa y nos afecta a todos. Y a veces cuando nosotros encontramos: esa persona tiene la sangre pesada, a lo mejor esa persona está diciendo: esa persona tiene la sangre pesada, porque están chocando. Bueno, ese es mi argumento. Pero aún esa persona que simple y sencillamente no te cae, ¿te has dado cuenta que es difícil amarla? ¿Te has dado cuenta que es difícil aceptarla? Es que tiene un no sé qué que no da confianza. Bueno, el Señor nos manda. No te demanda no solamente decir: no, pues no, a ver cómo le haces, tienes que amarla. No, el Señor nos invita: ven, imítame, conoce mi amor, y vas a ver que todas esas cositas se van a ir derrumbando cuando dejemos que Él crezca más en mí y menos de ese viejo hombre, y estar revistiéndome en ese nuevo hombre que es en Dios. Todas esas cositas que empezamos a tener problemas se van a ir cayendo. ¿Sabes? Ahorita que Stephanie estaba ministrando y reprendiendo y hablando libertad y que ataduras sean quitadas. Yo decía: amén. ¿No sabes qué falta tenemos? De que el amor de Dios crezca en nosotros. Y literal, quiero decirte, cuando Él crece, ¡pum!, cadenas se rompen en nosotros que no dan lugar a la envidia, que no dan lugar a la amargura, que no dan lugar a la enfermedad, porque la amargura provoca enfermedad. ¿Sabías eso? En el nombre de Jesús todas esas cadenas son rotas cuando tú y yo decidimos a caminar en el amor. Simple y sencillamente, sed imitadores de Dios, decía el apóstol Pablo. Tenemos que vestirnos de amor. Que cuando alguien te mire a ti, no importa si te mire por detrás, por delante, por un lado, que puedan ver el amor de Dios en tu vida. Esa es la idea que nos está enseñando Pablo. Jesucristo decía en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿De qué manera? Si tuvieres amor los unos con los otros. Pero a veces entre nosotros nos andamos peleando como perros y gatos. Dejemos que el amor de Dios crezca en nosotros. Dejemos de que, así como el Señor nos hace sentir hijos amados, podamos reflejar. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente que en el versículo 16 del capítulo 4, que dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí? ¿Por qué? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Se acuerdan de ese versículo? Recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué?
en amor. Tenemos que vivir nosotros edificándonos en amor. Andar en amor, amando a mis hermanos. Porque así lo hace nuestro Padre que está en los cielos. Hay un dicho que decimos en mi tierra: hijo de tigre, pintito. No sé cómo lo dicen en tu país. Pero si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, tenemos que mostrar el carácter de Dios. Y una vez más te lo recuerdo: Dios ama a los que le aborrecen. Es fácil de decir. Es más, hasta en 3 segundos lo decimos. Amar a los que nos aborrecen, amar a los que nos aborrecen. Pero para llevarlo a cabo, yo creo que es una alta demanda. Bueno, todas nuestras cosas, las más pequeñas, las más grandes, deben ser hechas en amor. Todo lo que se sale de ese marco, escúchame lo que te voy a decir, y espero los tomatazos después de que te lo diga. Todo lo que se sale de ese marco es pecado. Todas las cosas tenemos que hacerlas en amor. Y si se te está saliendo de ese marco, es pecado. Todas nuestras cosas tienen que estar hechas en amor. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué dijo Jesucristo? Se resumida a Dios en 2. Amarás a Dios como a ti mismo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Si no puedes amar a tu prójimo, no podemos decir que estamos amando a Dios. Qué tremendo. Se dice fácil, pero no se va a llevar a cabo si yo no dejo que cada día el Señor obre en mi vida. Efesios 4:32 está ligado. Bueno, esto es una carta que escribió el apóstol Pablo. La han dividido en capítulos y en versículos para su estudio, pero versículo 32 del capítulo 4 venía Pablo diciendo: sed benignos unos con otros, sean misericordiosos, sean perdonadores, como también Dios los perdonó. Entonces cuando brinca al capítulo 5 versículo 1 dice: sed pues, ese sed, que tengamos que entender de que todo eso que venía hablando Pablo, de ser misericordiosos, de ser benignos, de ser perdonadores, ese sed pues, por lo tanto, por otra manera de decirlo, imiten a Dios en estas cosas: benignos, ser misericordiosos y ser perdonadores. Una persona que diga o no quiera perdonar no puede ser hijo de Dios, porque ese no es el carácter de Dios. No sé si me van siguiendo hasta este punto. Amar a Dios significa sacrificarnos por los demás. Amar a Dios tiene que ver con un sacrificio que yo tengo que dar por mis hermanos. Entonces, si yo no puedo hacer el simple hecho de decir, o si afirmo que yo no puedo perdonar o no quiero perdonar, y no tienes ni siquiera la poquita intención de perdonar, estás diciendo: yo no soy hijo de Dios. Si yo no me puedo sacrificar por mis hermanos, si yo no tengo la intención de sacrificarme, escúchenme esto. No se trata de ser una Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pero si Dios te hizo un llamado a eso, a ayudar a los demás, qué bueno. Pero si en nuestras intenciones no percibimos estar ayudando, estar soportando a los demás, no podemos decir que somos parte del cuerpo. Tenemos que entender de que el mensaje que Pablo está enviando aquí a esos santos que hablaba en el capítulo 1, a esos apartados, la demanda es alta. La demanda de la santidad de Dios es alta, y en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, no la podemos cumplir. Por eso fallaron los fariseos. Por eso esa gente farisea decía: no, yo cumplía toda la ley.
Pues no, dice Jesús, está lejos de cumplirla. Porque la demanda es alta. La demanda de santidad de Dios es alta. Yo les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, si yo hoy trajera un vaso cristalino con agua y en una jeringuita trajera un poquito de agua del inodoro, agua cloacal, y ustedes miran que yo le echara una gotita nada más de agua a ese vaso, una gotita de agua del inodoro, ¿se la tomarían? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Me vas a decir, porque está contaminada. Pero es una gotita nada más. ¿Qué tanto es tantito? No le entráramos, ¿verdad? A veces queremos presentarnos delante de Dios. Ay, Dios, pero si no es nada, o sea, una mentirita piadosa, decimos nosotros. Y Dios dice, está contaminada. Cuando Dios hablaba y decía que levantad manos santas, ¿cuántos saben esto? No está hablando de que vete y pórtate bien y lo regresas. No, está hablando de que nos pongamos a cuentas con Dios. Digamos, Señor, perdóname, limpia. Es por eso que cada día tenemos que estar yendo a la cruz a dejar nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname, límpiame de mi maldad. Reconozco que he pecado, como decía el salmista David en el Salmo 51. Límpiame más y más. Tenemos que entender de que cuando a mí se me está haciendo carga, inclusive a veces ir a las reuniones de la iglesia, cumplir con las reuniones de la iglesia, algo está pasando, porque ese amor hacia Dios no se está viendo reflejado en mis acciones. Y sabes, el deseo de nosotros, el deseo de Iglesia Gateway, es que tú puedas ir reflejando cada día más el amor de Cristo en tu vida. Que podamos buscar que Él crezca en nosotros, y entonces sus mandamientos no van a ser gravosos para nosotros, sino que nos vamos a deleitar en Él. Jesucristo hizo la mayor muestra de sacrificio. Dice que una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo se ofreció voluntariamente a cargar esa cruz, a llegar en esa cruz y morir, sacrificando su vida. Esa palabra sacrificio señala los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Su cuerpo literalmente se estaba ofreciéndolo para ser quemado por tus pecados y por mis pecados. El amor de Dios lo supera todo. Él murió en nuestro lugar. Dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tremendo, qué hermoso trabajo hizo el Señor. Después sigue hablando el profeta, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Él lo hizo porque su amor estaba siendo derramado hacia esta humanidad. No vamos a hacer nada, mis hermanos, tratando de cumplir requisitos, sino experimentando y viviendo el amor de Dios en nosotros, siendo imitadores de Él. ¿Quieres imitar a Dios? Imita a Cristo. Él es la imagen viva de Dios aquí en la tierra. Él murió por ti y por mí, y nosotros tenemos que amar así como Cristo nos amó. Primera de Juan 3:16. En este hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Bueno, también nosotros, dice, debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. La demanda de Dios, sí, la santidad de Dios demanda fuerte
Tal vez sea una demanda alta. Pero debemos de entender, no somos nosotros, es Dios obrando a través de nosotros. Si tú lo quieres hacer tú solo, no lo vas a lograr. Pero si dejas que Él obre en ti, que vaya cambiando todas esas cositas que no te sirven, que al contrario, decimos a veces, yo le digo, esos corajitos, hermanas, cuando hacen esos corajitos, y tal vez con razón a veces, pero el corajito no te ayuda. Someter esos corajitos, porque corajito iba a estar. Dice la Biblia, aprendíamos a airaos, pero no pequéis la semana pasada, ¿verdad? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dijo una hermana, porque ya era noche y estaba enojando, ay, ya no está el sol. No tenemos que perdonar. Todas esas cosas tienen que ser sometidas. El fruto del Espíritu, una de ellas es dominio propio. El que robaba, decía el apóstol Pablo, ya no robe más. Dios, a través de su amor, nos va transformando. Y la Biblia dice que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Si tú quieres ir de victoria en victoria, deja que Él viva más en ti. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Hoy yo quiero que te vayas a tu casa con un solo pensamiento. Y ese es de que la vida cristiana no es meramente un sinfín de reglas, que tenemos que cumplir, no, sino que es una vida que imita al Padre en amor. Dios ya nos dio a conocer su voluntad. Bueno, Él quiere que caminemos en ella. Que no cierres tus ojos. Padre celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos confronta, es tu palabra la que nos enseña, es tu palabra, Señor, nuestra lumbrera, nuestro camino, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nosotros en amor, que seas tú creciendo, Dios, cada día en nosotros, para que el mundo pueda ver, Señor, ese amor que tú nos has dado, para que otros puedan experimentar ese perdón, Señor, que nosotros hemos experimentado. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir vidas santas como te agrada a ti, Señor. No estamos aquí para vivir una vida religiosa. Estamos aquí para seguirte a ti, para caminar, Señor, en pos de ti, imitándote a ti, Señor, cada día. Y que a través de experimentar ese amor que tú nos das como hijos especiales que somos tuyos, podamos demostrar ese amor a los demás, y así alumbre tu luz a otros, y que puedan ver, Señor, y así te glorifiquen a ti. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos finalizado esta tarde con nuestro servicio y nos da mucho gusto que ustedes se hayan conectado a través de nuestras redes para escuchar el sermón de esta tarde. También queremos saber de que este sermón que ustedes escucharon fue de bendición para su vida, que ese es el deseo de nuestro corazón. Les invitamos a que se sigan conectando, que nos gustaría mucho más que nos acompañara en persona aquí en Gateway. Nosotros estamos ubicados en el corazón de Hockley y queremos invitarte. El día que puedas, acompáñanos en persona. Pero mientras tanto, te seguimos invitando. Conéctate a través de nuestras redes sociales. Estamos para servirte y queremos que Dios cumpla su propósito en tu vida. Bendiciones.